de Empleo estatal, y a continuación mi compañero secretario de Estado de Seguridad Social hará lo propio con los datos de afiliación. Bien, una vez más, el mes de junio de 2024, que es el mes que vamos a analizar en esta rueda de prensa, pues es un mes nítidamente, sin peros, positivo para el empleo, para el paro registrado, para todas las variables, en definitiva, las variables fundamentales del mercado de trabajo. Y lo hace, además, por quinto mes consecutivo. Crecimiento del empleo, básicamente en cifras récord, menos paro registrado, y además todo eso en un marco de mejora de la calidad de la contratación que hace, bueno, pues precisamente que podamos seguir manteniendo estas cifras sostenidas a lo largo del tiempo. El paro registrado baja prácticamente en 47.000 personas, 46.783 para ser exactos. Es una bajada generalizada y, por lo tanto, que afecta al conjunto de la población trabajadora, al conjunto de los territorios y al conjunto de los sectores de actividad, y que nos permite bajar por primera vez la cifra total de parados registrados de los 2.600.000. Yo, desde que llevo dando estas ruedas de prensa, que hace ya algunos meses, bueno, algunos años diría mejor, es la primera vez que doy este dato. Es decir, es la primera vez que el mercado de trabajo baja de los 2.600.000, situándose la cifra total de parados registrados en 2.561.067. Naturalmente es una cifra alta, pero es la mejor desde hace mucho tiempo, la mejor realmente desde hace 16 años, ¿no? Nos sitúa en una perspectiva que no conocíamos desde hace 16 años, pero con una diferencia muy importante, que es que con mucho más empleo que el que teníamos hace 16 años, lo que genera todavía mayor contundencia en el dato. De hecho, el paro registrado ha disminuido en casi 128.000 personas en el último año. Se trata de una bajada porcentual que casi alcanza el 5%, el 4,8%. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creemos que son unos buenos datos desde el punto de vista del paro registrado por su bajada mensual, por su bajada acumulada y por situarnos en récord de empleo por debajo de los 2,6 millones de personas en paro registrado. Y esto, una vez más, se hace de la mano de la contratación estable y de calidad, es decir, de contratos indefinidos que permiten dar mucha más continuidad, mucha más calidad al empleo que se está creando. Fíjense, estamos hablando de junio, un mes normalmente, en términos históricos, consagrado a la contratación temporal. Si a cualquiera de ustedes le preguntaran cómo se creaba el empleo hasta la reforma laboral en un mes de junio en nuestro país, pues la respuesta inmediata sería exclusivamente a través de contratos temporales de corta duración. Hoy, este mes, alcanzamos de nuevo más de un 40% de contratos indefinidos. En concreto, el 41,2% de los contratos realizados en el mes de junio de 2024 son contratos indefinidos. Les llamo la atención sobre el gráfico que tienen delante, es decir, es abismal la diferencia entre el uso de la contratación indefinida tras la reforma laboral a lo que ocurría cualquier mes de junio, donde podríamos tener cifras absolutamente insignificantes de contratación indefinida. Prácticamente me atrevería a decir que anecdóticas, ¿no? Por tanto, era una creación de empleo muy basada en el elemento estival, puramente estacional y, por lo tanto, en la mayoría de las ocasiones, efímera, volátil, destinada a desaparecer una vez que concluyeran las circunstancias en las que se basaba esa transformación, esa contratación. Naturalmente, además, este mes también destaca porque se han realizado menos contratos. Y esto me gustaría destacarlo, luego lo analizaremos más en detalle. Pero lo que venimos diciendo y constatando en estas últimas ruedas de prensa es que el empleo en España se basa cada vez en menos contratos, en menos volumen del contrato, lo cual quiere decir que hay menos rotación,
más estabilidad y un trabajo de mayor calidad. Bien, lo hemos dicho muchas veces, lo reitero una vez más, esta es la gran transformación que ha propiciado la reforma laboral, que combina unos resultados buenos de empleo, una capacidad de reducir el paro registrado con elementos de calidad, que esto seguramente es la novedad más significativa, que hacen que ese empleo, esa reducción del paro, no se haga a través de cualquier atajo, sino que se hace mediante mecanismos de duración, solventes, de calidad, con trabajo, con derechos y perdurable. Y es una gran transformación, si me permiten la digresión, que se produjo como consecuencia de la apuesta decidida del Gobierno de coalición por los cambios que llevó a cabo la reforma laboral. La reforma laboral produjo unos cambios muy significativos en el mercado de trabajo, que, como ustedes también se acordarán por entonces, constituían el apocalipsis, siempre también estaba cerca, siempre nos dijeron que España estaba condenada a ser un país de temporales, de trabajo precario, que nuestro sistema productivo era incompatible con el trabajo estable. Bien, todo eso hoy podemos decir claramente que no eran más que tópicos, que eran elementos que no tenían ninguna base cierta y real, porque ha sido posible, por cierto, en muy poco espacio de tiempo, cambiar las bases sobre las que se establecía el mercado de trabajo en España. Y esto mismo, si me permiten, insisto, un poco esta reflexión, es lo que está ocurriendo con la reforma laboral, con la reducción de jornada. Yo creo que es evidente que todas esas especie de alertas demonizantes de una medida que puede llegar a ser contraproducente no se van a justificar en la práctica. Una vez más, yo creo que según avancemos en el debate de la reducción de jornada, comprobaremos que todos esos tópicos también seguramente serán, pues eso, gigantes con los pies de barro, que destinados a desaparecer una vez que se aplique los mecanismos de reducción de jornada y podamos mejorar el bienestar de las personas trabajadoras de este país, incrementar la productividad por vías alternativas a las jornadas excesivas y, sobre todo, también garantizar una mejor coordinación entre los tiempos de la vida y los tiempos del trabajo. Dicho esto, paso, como siempre, a desglosar las cifras del Servicio Público de Empleo por ítems. Empiezo por los sectores. Ya les anticipaba al inicio de mi intervención que la reducción del paro se produce de manera generalizada en todos los sectores de actividad, sin excepción alguna. Quien más reduce el paro registrado es el sector servicios, con algo más de 37.000 personas. Le sigue la industria, con casi 4.400 desempleados menos, y la construcción, con una reducción que se sitúa casi en las 3.000 personas. También este colectivo tan singular, que es el colectivo sin empleo anterior, ha disminuido su presencia en los registros oficiales con casi 2.150 personas menos. En términos interanuales, es el sector servicios el que experimenta la mayor reducción, con 81.101 desempleados, en comparación con lo que ocurría hace un año. Por tanto, menos de 80.000 personas menos, en el paro registrado que lo que sucedía el año anterior. Sigue la agricultura, con 15.381 parados menos, la industria con casi 13.500, la construcción se sitúa en torno a los 10.000 parados registrados menos respecto a lo que ocurría el año anterior, esto es en 2023. Y en términos relativos interanuales, el sector agrario es el que ha reducido el paro casi en un 14,5%, en un 14,4%, la industria en un 6,3%, la construcción en un 4,8% y el sector servicios en un 4,2%. Por género, los datos también son especialmente positivos. No solo seguimos manteniendo la cifra más alta de mujeres trabajando de nuestra historia, sino que seguimos reduciendo más el paro registrado entre las mujeres que en los hombres. De hecho, este mes, el mes anterior, el mes de junio de 2024, se registran 24.680 mujeres desempleadas menos y casi 22.103 hombres desempleados menos. Esto hace que la cifra total de mujeres desempleadas
de mujeres en paro registrado sea ligeramente superior al 1,5 millones, 1.546.204, que desde luego es una cifra considerable, pero que es la cifra más baja de un mes de junio desde 2008. Desde hace 16 años no teníamos tan pocas mujeres en paro registrado, e insisto siempre, con los mayores niveles de empleo de nuestra historia, es decir, por lo tanto, menos mujeres en paro registrado que nunca y más mujeres trabajando que nunca. Si tomamos la referencia en términos interanuales, la disminución del paro femenino es también mayor que el masculino. Si cogemos la referencia anual, este mes hay 78.113 mujeres desempleadas menos que hace un año, mientras que los hombres son algo menos de 50.000. Por lo tanto, como vemos, yo creo que este también es un elemento en el que no debemos dejar de insistir. Es decir, las medidas adoptadas para remediar alguno de los sesgos de género de nuestro mercado de trabajo, que son especialmente intensos en varias materias, empiezan a dar sus frutos. Empiezan a dar sus frutos en materia de empleo y empiezan a dar sus frutos en otras materias muy decisivas, muy importantes, que tenía nuestro mercado de trabajo claramente una deriva discriminatoria de género, ¿no? Fíjense, me gustaría aprovechar esta oportunidad para trasladarles lo que ha pasado ciertamente desapercibido, pero es lo que dice la encuesta de estructura salarial del INE, ¿no? La brecha salarial se redujo de 2021 a 2022 en 1,3 puntos. Nos situamos en los niveles más bajos de nuestra historia de brecha salarial. Y esto seguramente también anticipa mayores reducciones conforme vayan saliendo los datos de 2023 y 2024. Quiero recordarles aquí también que el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo a la hora de establecer la obligación de los planes de igualdad y a la hora de establecer mecanismos de transparencia retributiva que precisamente combatan una de las lacras del mercado de trabajo por lo que a las mujeres se refiere, que es cobrar menos sin razón aparente. La reducción de la brecha salarial de género es también una enorme noticia, una muy buena noticia que nos daba el INE con esta encuesta de estructura. Y también son muy buenos datos los que tenemos en materia de jóvenes. Este mes, el paro registrado entre los menores de 25 años también se ha reducido casi en 4.000 personas, 4.000 jóvenes menos en las oficinas del Servicio Público de Empleo. Esto sitúa la cifra total de menores de 25 años en desempleo en 175.136, que es lisa y llanamente la más baja de la serie histórica. Nunca ha habido tan pocos jóvenes en desempleo. No quiere decir que no sea importante, claro que es decisivo. Aspiramos a que no haya ni uno solo en las oficinas del SEPE, pero está claro que estamos en cifras muy importantes. Para ponerlo en perspectiva, desde febrero de 2021, los jóvenes desempleados menores de 25 años se han reducido a la mitad, son menos de la mitad. Yo creo que esto es un elemento muy importante. Fíjense, si tomáramos como referencia lo que sucedió en la crisis financiera, acuérdense que en aquel entonces el paro juvenil llegó a alcanzar las 450.000 personas, 450.000 jóvenes en paro, con aquellas políticas que además en gran medida consistieron en expulsarlos del país, ¿no? Aquellas políticas del Partido Popular que incitaban básicamente a los jóvenes a abandonar España y aún así, incluso con esa reducción en términos de políticas de población activa, se superaron los 450.000. Hoy estamos en 175.000 parados jóvenes, mínimos históricos, y creo, con honestidad y también con precaución, pero que una parte de nuestras políticas activas que se han centrado mucho en los jóvenes, las reservas de créditos de las sucesivas conferencias sectoriales, todas las políticas activas que hemos llevado a cabo como consecuencia de nuestros compromisos con Europa, los programas de primeras experiencias profesionales, el tándem, el investigo, es decir, todo ese enfoque
de las políticas hacia colectivos y especialmente hacia la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo han dado sus frutos, y han dado sus frutos, por cierto, en términos de calidad de la contratación. Afortunadamente también estamos intentando o avanzando mucho en deshacer esa especie de, ¿cómo podríamos decir?, de pareja obligada que era jóvenes y precariedad, ¿de acuerdo? Aquellos como mezclar el agua y el aceite, un joven y un contrato indefinido, parecían elementos incompatibles, y ahora también se está demostrando que precisamente el contrato, la contratación de calidad, la contratación estable, la contratación indefinida, sobre todo, se produce especialmente entre los más jóvenes. Si pasamos al apartado territorial, por territorios, voy primero a decirles cómo se distribuye este paro registrado por comunidades autónomas. Andalucía es la comunidad autónoma que más paro registrado tiene, 245 personas, y le siguen Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, por este orden, y todas ellas en torno a las 300.000 personas paradas registradas, ¿de acuerdo? Esta es la distribución del paro registrado por comunidades autónomas en nuestro país, y este mes en concreto el paro ha disminuido en todas las comunidades autónomas. Por eso les decía antes que era una bajada generalizada. Andalucía, Cataluña y Valencia son las que presentan la mayor reducción del paro registrado en términos absolutos este mes, y la única excepción donde sube ligeramente el desempleo es en la ciudad autónoma de Ceuta. En términos relativos, el paro ha disminuido más significativamente en Castilla y León, le sigue Galicia y a continuación Cantabria. Y en términos relativos interanuales, la mayor reducción del paro se ha producido en Galicia, con un 8,6% menos de desempleados que hace un año, le sigue Murcia, Extremadura y Baleares. En cambio, en el otro extremo, las comunidades que menos han reducido su paro son Navarra y Cataluña, y sube ligeramente en País Vasco y ciudades autónomas, insisto, en términos relativos interanuales. Paso al bloque de contratación. Ya básicamente les he anticipado lo que ha ocurrido. Este mes, un mes tradicionalmente, insisto, consagrado a la contratación precaria, temporal y sin duración, de nuevo hemos conseguido unas cifras muy aceptables, yo diría francamente positivas, de contratación indefinida, alcanzando al 41,2% de los contratos. Yo creo que pocas dudas hay ya de la consolidación absoluta del modelo de estabilidad laboral consagrado en la reforma laboral de 2022. Esto se viene sucediendo sin ninguna excepción desde la entrada en vigor de esta reforma, que ha generado este gran vuelco en los instrumentos de asunción laboral de nuestro país. Vuelvo a llamarles la atención sobre ese gráfico. Fíjense ustedes la pobreza, la carestía de contratos indefinidos que producía un mes de junio cualquiera antes de 2022, antes de la reforma laboral, ¿no? Hasta, yo qué sé, la cifra de 2013 con un exiguo 6,8 contratos indefinidos sobre el total, es decir, prácticamente una anécdota que hacía precisamente casi imprevisible que en algún momento un junio pudiera tener cifras de contratación indefinidas como las que tenemos en esta ocasión. Este mes, fíjense, se han firmado más de 500.000 de contratos indefinidos, 567.885. Si comparamos esto con 2019, con los efectos previos a la reforma laboral, se firmaron en aquel entonces 174.000 contratos indefinidos. Es decir, estamos firmando 4 veces más contratos estables y de calidad que lo que ocurría hasta antes de la reforma laboral. En junio, además, apenas se han firmado 812.000 contratos temporales. Este es otro dato verdaderamente sorprendente y espectacular. Es 1.000.000 menos de contratos temporales de los que se firmaban en 2019. Es decir, el mercado de trabajo español se está acostumbrando a funcionar sin contratos temporales, y esto quiere decir que los contratos temporales se usan para las actividades donde hay causa que lo justifique, y no se usan para otros elementos. De hecho,
se firman ahora, fíjense, este también es un dato verdaderamente sorprendente, menos contratos temporales, se han firmado menos contratos temporales este mes que los que se firmaron en 2020, en plena pandemia, es decir, con la actividad productiva prácticamente suspendida y paralizada, ¿no? Quiere decir, por tanto, que la contratación temporal por fin se está ajustando al molde legal, a hacer frente a necesidades esporádicas, causales, justificadas de las empresas y no esa bolsa permanente de contratación temporal abusiva. El número total de contratos firmados en nuestro país sigue disminuyendo. Este también es una muy buena noticia. Este mes hemos firmado 1.379.963 contratos. Son casi 600.000 menos de lo que era habitual durante un mes de junio antes de la reforma. Es decir, estamos, por tanto, manteniendo ese empleo estable, hay mucha menos rotación y todo el empleo, el récord de empleo que a continuación les expondrá el secretario de Estado de Seguridad Social, se basa en menos contratos. Afortunadamente, ya no es necesario esa rotación incesante, ese cambio permanente de modalidades de contractual, esa espada de Damocles con las que han vivido buena parte de los trabajadores españoles, de no saber qué ocurría cada 6 meses y, por tanto, sustentar el empleo sobre una cantidad desproporcionada de contratos. De hecho, fíjense, si hacemos una comparativa entre la reforma del 2012 y la de 2021, entre la reforma del Partido Popular y la reforma que ha llevado a cabo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se puede ver que durante los 30 primeros meses de reforma laboral el porcentaje de indefinidos se mantiene estable por encima del 40% todos los meses. Fíjense lo que ocurrió en la reforma del Partido Popular, un ligerísimo repunte de la contratación indefinida que inmediatamente se desmoronó y mantuvo de nuevo esa, que hemos dicho muchas veces, especie de bacanal o fiesta de la temporalidad que hacía que la única manera de vivir en el mercado de trabajo en España fuera a través de la precariedad. Creo que esta reforma es una reforma sólida que ha producido un cambio de gran envergadura, una gran transformación, en definitiva una metamorfosis de lo que sucedía en nuestro mercado de trabajo hasta hace unos años. Paso al capítulo de prestaciones, donde el gasto en mayo de 2024 se sitúa más o menos estable en 1.739 millones de euros. Es una cifra que está en consonancia con meses anteriores y que es algo inferior a la de abril, acompañando la reducción del paro registrado. La tasa de cobertura sigue su senda ascendente, es 4,5 puntos más alta que hace un año, alcanza el 69,4%, que es el valor más alto de los últimos 14 años. Y se debe, lo saben de sobra, a proteger con mayor intensidad a más colectivos y hacerlo con mayor calidad. Ahora, además de a los elementos que han tenido que ver con la prestación contributiva de desempleo, afortunadamente hemos añadido las alteraciones en el nivel asistencial de desempleo, con la convalidación ya definitiva del Real Decreto Ley que llevó a cabo esta modificación y que, como saben, ha obtenido el respaldo mayoritario del Congreso sin ni un solo voto en contra. Por lo tanto, ya también hemos completado esa reforma, la última reforma que le faltaba al Ministerio de Trabajo y Economía Social para cumplir con Europa, para cumplir con el componente 23 y que obviamente significa una mejora muy significativa en las condiciones en las que protegemos a las personas que agotan la prestación contributiva, que no solo tienen una mayor cantidad de prestación, sino que la tienen compatible con el trabajo, y hemos incorporado también a colectivos que habían estado hasta ahora excluidos de esa regulación, como los eventuales agrarios o las personas menores de 45 años. En definitiva, concluyo, es de nuevo, por quinto mes consecutivo, un buen mes para el empleo. Hemos conseguido bajar el paro registrado casi en 47.000 personas. Hemos bajado por vez primera desde hace 16 años, desde 2008, de los 2,6 millones de parados, situándonos en los 2
1,5%. Hemos reducido casi en un 5% durante este año el paro registrado, en 127.000. Estamos en récord de paro registrado, del menor paro registrado entre los menores de 25 años. Hemos reducido el paro en todos los sectores de actividad, en todas las comunidades autónomas, y lo hemos hecho además más entre las mujeres que entre los hombres, y esto lo hemos hecho de la mano del empleo estable y de calidad, con más de un 40% de contratos indefinidos, y aquellos además que están en desempleo están protegidos de manera intensa, y nuevos colectivos. Insisto, son muy buenos datos, pero que no hacen caer al Gobierno en ninguna suerte de autocomplacencia. Hay que seguir avanzando. 2,5 millones de desempleados son muchos y hay que seguir protegiéndolos, estableciendo mecanismos que permitan su incorporación al mercado de trabajo, y hay que, además, poner el acento en aquellas personas que encuentran más dificultades para acceder a un empleo, los mayores de 52, singularmente, que ya saben que constituye una prioridad del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Buenos datos que no nos hacen bajar la guardia y que nos animan, seguramente, a seguir trabajando con contundencia, con honestidad, con humildad, pero también con ambición para hacer del mercado de trabajo un lugar mucho más saludable, también en términos de jornada, en términos de condiciones de trabajo, y acabar con el paro registrado y acabar con el desempleo, ofreciendo trabajos de calidad al conjunto de la población trabajadora de nuestro país. Nada más, muchas gracias y quedo a su entera disposición para las preguntas que quieran realizarme. Y le doy la palabra